Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos en el libro Habla Set. Habíamos comenzado el capítulo 8, el dormir, los sueños y la conciencia. Lo habíamos hecho con esa sesión 532 en la numeración que Jane Roberts y su marido Rob tienen de las sesiones de canalización con Set. No lo habíamos acabado, nos habíamos quedado pues en un descanso de la página 140 y bueno, pues sin más preámbulo vamos a continuar con la lectura a partir de ese descanso. Terminaremos la sesión 532 y avanzaremos con la sesión 533. Este es un capítulo largo y abarca también la sesión 534, con lo cual tendremos que hacer una tercera parte de este capítulo, seguramente. Bien, pues vamos a leer el párrafo anterior. En este capítulo nos había estado dando Set unas instrucciones muy interesantes sobre los hábitos de periodos que destinamos al sueño. Nos había estado diciendo que para nosotros los hábitos que tenemos actualmente de dormir muchas horas seguidas y estar despiertos muchas horas seguidas, pues por ejemplo, dormir 8 o 9 horas seguidas y estar despierto 15 o 16 horas seguidas, no era lo mejor para los aspectos psíquicos, psicológicos y físicos del cuerpo. Tampoco era lo mejor para aumentar la conciencia y el discernimiento espiritual, porque separaba demasiado el yo despierto del yo dormido. Y entonces, pues como la conciencia realmente pues, es algo que constantemente está activa, está, digamos que transmitiéndose información entre ese estado dormido en el que viaja por otras dimensiones de nuestra existencia y el estado despierto, que es el que se concentra aquí, pues el tener periodos claramente diferenciados muy largos hacía que la separación la hiciésemos artificialmente mayor de lo que convenía, pues por una serie de motivos que nos estaba explicando. Vamos a seguir con esta lectura y con esta explicación de la cuestión de los sueños, del dormir y la conciencia, tan interesante como todo el material de Set en este libro que es suyo, que él es el autor, Habla Set. Leemos el párrafo último de la sesión pasada y continuamos. La causa de muchas enfermedades es solo esa división vuestra y ese largo periodo de inactividad corporal y el prolongado enfoque de la conciencia, ya sea en la realidad del sueño o en la del despertar. Vuestra conciencia normal se puede beneficiar de las excursiones a esos otros campos de realidad en los que se entran los sueños, y la llamada conciencia del sueño se beneficiará también de excursiones frecuentes al estado despierto. Es decir, hay un beneficio en que se esté pasando, digamos, pues con una intermitencia más frecuente de lo que hacemos entre el estado de vigilia y el de sueño. Hay beneficios para ambos estados. Aquí es donde decía que podíamos tomarnos un descanso y es donde acabamos la parte anterior, la sesión anterior. Hoy empezamos esta segunda parte en este descanso. 22:10. El trance de Jane había sido profundo y su ritmo rápido a lo largo de la sesión. A pesar de ello, recordaba parte del material, cosa que no es frecuente. Estos son notas de Rob, de su marido. No había leído nada sobre los sueños últimamente. Todo esto me sobrepasa, dijo Jane. No me había parado a pensar este tipo de cosas, al menos conscientemente. Continuamos de la misma manera a las 22:22. Traigo a colación estos asuntos aquí porque tales cambios en los patrones habituales
tendrían como resultado un entendimiento mayor de la naturaleza del ser. Es decir, no solo son mejoras psíquicas, psicológicas y físicas, son mejoras también en el discernimiento espiritual, en la expansión de la conciencia, en el entendimiento mayor de la naturaleza del ser total, como dice Seth. ¿Por qué? Pues porque al estar con más frecuencia pasando de la vigilia al sueño, estamos recuperando con más fluidez información del estado de sueño beneficioso para el estado de vigilia y al revés. Nosotros en nuestras experiencias despiertos tenemos aprendizajes y esos aprendizajes se trasladan con más fluidez y más rápidamente a nuestras partes del yo de otras dimensiones, pudiendo beneficiar a las otras experiencias que estamos manteniendo simultáneamente en otros entornos. Las partes internas de la personalidad que sueñan os resultan extrañas a vuestros yoes despiertos, a estos fragmentos que están viviendo estas experiencias, a nuestra mentecita material, nos resulta extraño lo que ocurre durante el sueño, dice Seth, no solo por la diferencia esencial de enfoque, una diferencia brutal, porque fijaos, aquí tenemos el enfoque en un fragmento mental que se interrelaciona con el entorno a través de unos sentidos físicos, con un vehículo muy particular y muy concreto físico-material, aquí está, y bueno, pues con un implante de diseño de mentalidad absolutamente específico. Y entonces, claro, el enfoque que tenemos de conciencia fuera de estas experiencias físico-materiales, en estado de sueño viajamos de visita, dicho así de una forma para que se pueda comprender, a otros entornos. Nuestra conciencia se enfoca en otros entornos, deja de enfocarse aquí, por eso nos quedamos dormidos, aquí dejamos de enfocarnos, la conciencia, el espíritu, que es el que la está manejando, el yo superior, el soñador, podríamos decir, desenfoca momentáneamente la conciencia del cuerpo físico y del entorno físico y la enfoca en otros entornos. No solo es perjudicial por la diferencia esencial de enfoque, sino porque dedicáis claramente partes opuestas del ciclo de 24 horas a esas áreas del ser. Es que nos estamos artificialmente acostumbrando a hacer separaciones muy rígidas. De 11:30 de la noche dormimos hasta las 7:30 u 8 de la mañana y esto caiga quien caiga todos los días. Bueno, pues esta es la rigidez de la que habla Seth, que no es beneficiosa. Porque además es una rigidez finalmente mental, es una rigidez de mentalidad, de creencias. Al final nos convencemos de que necesitamos dormir esas horas y además en ese intervalo de una forma muy rígida. Y eso no conviene a la flexibilidad natural de la conciencia. Vosotros las separáis. Esos enfoques hacia estas experiencias que tenemos cuando estamos despiertos y los enfoques hacia las otras, las separamos. Las separáis lo más posible y de ese modo dividís limpiamente vuestras capacidades intuitivas, creativas y psíquicas, las de por la noche, intuitivas, creativas y psíquicas, cuando la conciencia en estado de sueño viaja, de vuestras capacidades físicas, manipuladoras y objetivas, típicas de la fase, del estado de vigilia, del estado mental de vigilia. Capacidades físicas, manipuladoras y objetivas. Dice, las dividís limpiamente, es decir, demasiado contundentemente. Aquí limpiamente no es sino algo inconveniente.
No importa cuántas horas de sueño consideréis necesarias, os sentiríais mucho mejor durmiendo durante varios periodos alternos, de tiempo más cortos, y realmente necesitaríais dormir menos tiempo. Además es eso, que nos hemos convencido de que necesitamos dormir más tiempo del que debemos, total, y más tiempo seguido del que necesitamos. Dice Seth, no es así, al revés. Haciéndolo así estáis luego más cansados y hay funcionamientos menos eficaces a todos los niveles. El periodo de sueño de mayor duración debería ser durante la noche. Sí, ya nos había dicho en la sesión pasada, lo ideal serían 5 horas, como mucho. Pero repito, la eficacia del sueño disminuye después de 6 u 8 horas de inactividad física, y hay también otras desventajas. Va a empezar a explicarnos esas desventajas. Las funciones de las hormonas y de las sustancias químicas, y en especial los procesos suprarrenales, serían más eficaces con estos periodos alternos de actividades que he mencionado. Ya nos está empezando a dar algunos ejemplos. Bueno, pues la cuestión de las glándulas endocrinas que emiten sustancias químicas en las cuales van las hormonas repartiendo información con instrucciones hacia las células de todo el cuerpo, con esa especificidad maravillosa que tiene nuestro complejísimo organismo físico-material, sofisticadísimo. Bueno, pues funcionaría mejor si alternaseis periodos de tiempo de vigilia y sueño más frecuentes. El desgaste natural del cuerpo se minimizaría, mientras que a su vez los poderes regenerativos funcionarían al máximo. Y esto tiene cierta lógica. Si cuando duermes estás realizando una actividad de mantenimiento del organismo, de regeneración celular, de limpieza de toxinas, de ordenación de equilibrios magnéticos, pues si para eso necesitas pues 2 o 3 horas, estar durmiendo 8, pues no te beneficia, porque después de esas 2 o 3 horas, 4, 5, podrías empezar a funcionar otra vez perfectamente. Y lo que nos dice Seth al final es que los ciclos naturales sueño-vigilia son más cortos de lo que les hemos acostumbrado a ser, quizás debido a que, como él dice, cuando estábamos en la época de las cavernas, pues estábamos en un estado de alerta porque la noche tenía sus peligros y nos podían acechar depredadores, y entonces dormíamos 1 hora, 2, nos despertábamos, vigilábamos. Y bueno, pues eso, cuando ya empieza a haber una sedentarización, pues ya eso deja de ocurrir y duermes pues todo lo que te echen durante la noche, ¿no? Imaginaos las noches largas de invierno durmiendo pues 8, 9, 10 horas, ¿no? Esto es lo que dice, no es el equilibrio natural que debe tener la conciencia materialmente enfocada y multidimensionalmente enfocada según el periodo de vigilia o de sueño. El desgaste natural del cuerpo se minimizaría, repetimos, mientras que a su vez los poderes regenerativos funcionarían al máximo, alternando, haciendo esa oscilación más frecuente entre vigilia y sueño. Y se beneficiarían por igual las personas con metabolismo alto y bajo. Alguien podría decir, bueno, ya, pero es que yo tengo un metabolismo muy bajo y yo pues necesito dormir menos horas. Yo tengo un metabolismo muy alto y entonces pues necesito dormir más horas. Pues no, dícese que se beneficiarían por igual con ambos tipos de metabolismo. Los centros psíquicos se activarían más frecuentemente. Los centros psíquicos. Bueno, quiero entender que se refiere Seth a esas partes del cerebro que tienen funciones especiales con respecto
a algunas actividades típicas que realizamos, tanto en vigilia como en sueño. Pues véase algunas glándulas que tenemos por ahí, en fin, distintas partes del cerebro, ¿no? Los centros psíquicos se activarían más frecuentemente, no inactivos durante periodos tan largos. Esto lo podemos entender si nos vamos a un ejemplo pues típico de un vehículo. Un vehículo, si lo utilizas pues 6 meses sí, 6 meses no, bueno, pues resulta que el tiempo en el que no lo utilizas, pues no, por la falta de uso. De hecho, muchas obsolescencias en las máquinas que conocemos se producen por falta de uso, en las viviendas, en fin. Este es un poco el ejemplo que podemos asimilar. Nos es necesario lo que ocurre en estado de sueño con cierta frecuencia mayor de la que realizamos habitualmente porque nos hemos convencido artificialmente de que tenemos que dormir muchas horas. Dice Seth, es falso, solo tenéis que probar que durmiendo 5 horas y 1 o 3 y 3 estaréis perfectamente descansados. Dice, si le dais las instrucciones adecuadas ¿a quién? Pues a vosotros mismos, a vuestras células, a vuestra mentalidad. Voy a descansar fantásticamente bien y me voy a despertar divino. Y cambias sencillamente la creencia y la pones en práctica. Los centros psíquicos se activarían más frecuentemente y la identidad total de la personalidad, la identidad total, no solo estas experiencias, todas las cuasi experiencias infinitas, todas las identidades particulares que mantiene la identidad central egoica, esa entidad que es el alma total, estaría mejor mantenida y más fortalecida. La movilidad y flexibilidad de conciencia resultantes de cambiar estos hábitos, más movilidad, más flexibilidad, más cambio de enfoque entre las experiencias físico-materiales en estado de vigilia y los entornos, otros entornos multidimensionales que vas a visitar en estado de sueño aquí, cambias el enfoque. Más movilidad, más flexibilidad, redundarían en una mayor concentración de conciencia y los niveles de fatiga permanecerían siempre por debajo de los picos peligrosos. Fíjate, al contrario de lo que pensamos, no, yo es que si no duermo 8 horas no soy persona. Pues no, es una creencia. Pruébalo. Nos dice Seth, vas a estar menos fatigado, pero tienes que aplicarlo durante unos días para empezar a ver los beneficios. También se conseguiría un mayor equilibrio mental y físico. Equilibrio. ¿Qué podría ser el equilibrio? Pues ya sabéis, estamos sometidos a el principio de polaridad, ya nos lo dice el Kybalión, en el que hay dos extremos polares. Procede de nuestra mentalidad polar. Y entonces, pues, nuestra tendencia es a pendular demasiado en todos los procesos vitales, en todos los procesos fisiológicos, psicológicos, psíquicos. Tendemos a realizar una demasiada polarización. Y entonces dice, ¿conseguiríais un mayor equilibrio mental y físico realizando esto? Porque reduciríais una fuerte polarización que tenéis con los hábitos de tiempo de los sueños que os marcan muchísimos otros procesos. No, yo tengo que dormir 8 horas, pero tú sabes lo que depende de estar despierto o de estar dormido, la cantidad de procesos que realizas inconscientes, fisiológicos y psicológicos en estado de dormido o de despierto. Nos dice Seth, es forzar una polarización simplemente por la creencia de que tienes que estar dormido mucho tiempo para descansar. Fuerzas la polarización en muchos otros aspectos en los que impides un movimiento pendular mucho más natural y más fluido y más flexible y más continuado.
estos horarios se pueden adoptar con bastante facilidad. Estaríamos pensando, a mí no hay quien me quite las 8 horas, esto no me convence. Pruébalo, sencillamente ponlo en práctica. Me voy a levantar a las 5 de la mañana y me voy a dar un paseo. Voy a hacerlo 2 o 3 noches y luego, si puedo, pues voy a recuperar. Igual, pues, no, es que yo no vuelvo a casa desde el trabajo. Bueno, pero en el trabajo tienes un tiempo para comer y quizás puedes sentarte un poco más tranquilamente y quedarte pues muy relajado en una pequeña meditación de 20 minutos, media hora. Eso podría ser un buen comienzo. De hecho, los japoneses tienen salas en los centros de trabajo para descansar, para echar la siesta, para meditar, para hacer pues aquello que realicen los japoneses para relajarse y quedarse. Bueno, todo esto proviene también en algunas culturas de una sabiduría ancestral. Dice Seth, se pueden adoptar estos horarios con bastante facilidad. Aquellos que tengan un horario de trabajo partido podrían dormir 4 o 6 horas durante la noche, según las necesidades individuales, y hacer una siesta después de la comida. Un periodo superior a 6 u 8 horas de sueño continuo trabaja en contra vuestra. No es que deje de ser beneficioso y sea neutro, es que va en contra. Es que os vais a sentir peor, dice Seth. Y un periodo de 10 horas puede ser bastante perjudicial. Bastante perjudicial. Bueno, eso ya lo notamos todos. Estamos acostumbrados a dormir, pues, imaginaos, 7, 8 horas. El día que duermes 10, el sábado, pues te levantas pues como bastante confuso, porque has estado demasiado tiempo en el entorno multidimensional, demasiado tiempo desconectado del enfoque. No es bueno. Cuando os levantáis, en ese caso, en el de dormir 10 horas seguidas, no os sentís descansados, sino vacíos de energía. Fíjate, aquí lo está explicando. Te sientes vacío de energía. ¿Por qué? Pues porque no has realizado quizás esa alternancia. En unas pocas horas de sueño has realizado las labores de mantenimiento, ahora lo va a explicar Seth, y a partir de ahí, pues resulta que la conciencia, en un nivel superior a este de tu mentecita material en el que la has forzado con tu creencia a dormir 8 horas, en otro nivel la conciencia se siente incómoda porque está aprisionada artificialmente en unos periodos de sueño que no necesita. Si no comprendéis que durante los periodos de sueño vuestra conciencia normal abandona, subrayado, realmente vuestro cuerpo, todo lo que he dicho no tiene significado alguno. Claro, si tú piensas que tú te duermes y ahí estás dormido y no haces nada durmiendo y sencillamente descansas y eliminas toxinas y reequilibras los campos magnéticos y, en fin, todos los procesos bioquímicos que las glándulas endocrinas realicen para acá y para allá. Si crees que solo ocurre eso, no tiene sentido esto que te dice Seth. Lo que te dice Seth es que no, que tu conciencia deja de enfocarse en el plano físico y se va a otros planos, se va a otros entornos, se va a otras dimensiones. Aquí utilizo plano, entorno, dimensión de forma indistinta. Vuestra conciencia vuelve a veces para comprobar los mecanismos físicos. Se va de viaje y a veces vuelve, a ver qué tal voy. Y la simple conciencia de átomos y células, la conciencia del cuerpo, permanece siempre con el cuerpo para que éste no quede vacío. Bien, demos una pequeñita explicación sobre la conciencia de átomos y células, porque vosotros diréis, ¿de quién es la conciencia de los átomos y las células? Pues vamos a explicarlo un poco, tal como lo explica Crión en canalizaciones mucho más modernas.
También hay explicaciones en SET y en RAMTA, pero bueno, en realidad lo que hay que hacer es armonizar todas las explicaciones. Desde planificación, tú mentalmente estás generándolo todo, el escenario, el espacio-tiempo, el decorado, los planetas, los escenarios, los personajes, el fragmento, el disfraz del personaje. El disfraz del personaje es el cuerpo. Un cuerpo adecuado a cada entorno, adecuado a cada experiencia que se desea vivir según el propósito que se tiene para esas experiencias. Y todo esto, pues ya hemos dicho, en muchos niveles. En muchos niveles hay un entorno de planificación absoluto y luego subentornos de planificación previos a cada nivel. Un gran entorno de manifestación, el espacio-tiempo, la subrealidad, y en cada nivel pequeños subentornos de planificación que establecen la previsión de lo que ocurra en el siguiente nivel de manifestación. Bueno, más o menos hemos recurrido siempre a la figura del árbol. El árbol, el tronco, ramas gordas, ramas medianas, pequeñas, ramitas, las hojas. Las hojas son cada una de las experiencias multidimensionales que tiene el alma total, que es el soñador. Entonces, cuando colectivamente establecemos un nivel, el físico material, y establecemos el escenario, el decorado y los disfraces, escenario, el mundo físico-material, decorado, pues cada uno de los planetas, que son los escenarios en los que estamos viviendo esas experiencias, y pues todas las cosas son los disfraces. Bueno, las cosas inanimadas son también decorado, las cosas animadas son disfraces. Disfraces para los personajes que son fragmentos de conciencia. Esos disfraces, a su vez, los componemos con unidades de conciencia muy pequeñitas, tantas como sean necesarias para componer el disfraz final. En este caso, los átomos y las células son proyecciones nuestras desde los diferentes entornos de planificación, que se manifiestan con una idea pensamiento rectora y se sostienen en tiempo real, con lo cual nuestras células, con sus átomos, son unidades de conciencia que nosotros utilizamos, nuestras propias, para configurar un determinado disfraz corporal. Y luego, además, lanzamos la conciencia fragmentaria a ocupar ese disfraz. Todo proviene del soñador, pero son diferentes niveles de diseño. Con lo cual, tus células y átomos, ¿qué nos está diciendo SET? Que la conciencia de las células y átomos que provienen de ti en un nivel superior también. Cuando tú por la noche estás durmiendo, tu conciencia de personaje viaja a otros entornos, pero las conciencitas de las células y los átomos se quedan en el cuerpo, sosteniéndolo mientras estás durmiendo. Si lo abandonasen completamente, estarías abandonando la experiencia, ¿de acuerdo? Si no comprendéis que durante los periodos de sueño vuestra conciencia normal, la normal es la del personaje, abandona realmente vuestro cuerpo, todo lo que he dicho no tiene significado alguno. Vuestra conciencia, la del personaje, vuelve a veces para comprobar los mecanismos físicos, y la simple conciencia de átomos y células, que también la habéis lanzado vosotros desde vuestro nivel de la identidad central, desde el soñador, y pasando por los diferentes subentornos de planificación, porque son muchas experiencias, hay una planificación central general, pero luego hay muchas planificaciones en diferentes niveles, ¿no?
Y la simple conciencia de átomos y células, la conciencia del cuerpo, diferente de la vuestra, del personaje, es la del disfraz, la conciencia del disfraz. La conciencia del personaje, la conciencia del disfraz. Ambas las planifica el soñador. Permanece siempre con el cuerpo para que éste no quede vacío. Si queda vacío, colapsa. Es decir, no se sostiene. Deja el corazón de latir, dejas de respirar. No puede la conciencia corporal del disfraz abandonar el cuerpo. Pero las partes del ser altamente creativas, el personaje, la conciencia del personaje, la que creemos que somos nosotros cuando estamos despiertos, dejan el cuerpo durante largos periodos de tiempo cuando dormís. Y hay varias formas de dejar el cuerpo. Y son diferentes las proyecciones de la conciencia en la que sacas el cuerpo emocional de otras proyecciones en las que sale solamente el cuerpo mental. Fijaos, tenemos el cuerpo físico y el energético, ¿de acuerdo? Ciertos niveles de conciencia corporal, células, átomos, etc. En diferentes densidades, en diferentes frecuencias vibratorias, conformando lo que es el cuerpo físico, unas, y el cuerpo energético, otras. Y luego está el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es concretamente lo que anima este disfraz. A partir del cuerpo emocional que se diseña primero, luego se diseña el cuerpo físico. El cuerpo emocional es exactamente igual que el físico en apariencia, solo que 1000 veces más denso, por decirlo de alguna forma. Menos denso, perdón, 1000 veces más ligero el cuerpo emocional que el físico. Físico, energético, emocional y mental. Cuerpo mental ya no es un cuerpo con forma física 1000 veces más ligero, no. Si tuviésemos que tener un atisbo de lo que es el cuerpo mental, de hecho, si tenemos desarrollada cierta percepción extrasensorial, lo veríamos como una bola luminosa. Bien, pues por las noches a veces sale solo el cuerpo mental, que es el que visita otras dimensiones, en las que otros fragmentos del ser total están operando. Incluso tu mismo fragmento en otros momentos y tiempos de manifestación. Y eso es diferente de que salga el cuerpo emocional, que eso sí que es una verdadera proyección del cuerpo astral, que se le dice. Entonces, el físico y el energético se quedan y luego o bien sale el emocional con el mental o bien sale solo el mental. Y son diferentes formas de salir, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ahora Seth no está haciendo esa diferenciación. Simplemente dice, la conciencia de personaje, que es la mental, ya sea con el cuerpo emocional o sin él, todas las noches sale por ahí de visita en otros entornos, pues para moverse en lo que es esa gestalt completa, que es la identidad total. ¿Por qué no lo va a hacer? Es lo más normal. Pero las partes del ser altamente creativas dejan el cuerpo durante largos periodos de tiempo cuando dormís. ¿El mental solo o el mental con el emocional? (2239). Muchos casos de comportamiento neurótico son resultado de vuestros hábitos de sueño actuales. ¿Por qué? Nos lo ha dicho ya Seth, nos lo va a decir otra vez un poco mejor explicado. ¿Por qué fomenta la neurosis? Fomenta la distorsión de la percepción en general. Ya lo hemos dicho, ya lo ha explicado Seth. Lo ideal es que haya una cierta fluidez de mayor frecuencia entre vuestro yo
despierto y el yo dormido. Ahora mismo el ciclo es muy largo. Lo normal es que sea algo más corto. ¿Qué ocurre? Que en los ciclos largos, esas desconexiones largas, tanto en un enfoque como en el otro, pues producen, pues, digamos, pues una especie de anquilosamiento de la conciencia, ¿de acuerdo? Y eso, dícese, pues también favorece comportamientos neuróticos. En general, se distorsiona más la percepción, hay más confusión, hay más, menos concentración, menos viveza, menos vitalidad. También el sonambulismo está conectado en cierta manera a estos hábitos. Pues si necesitas 2 o 3 horas para realizar el mantenimiento y te fuerzas a seguir durmiendo, pues la conciencia de la parte despierta, ese enfoque, pues llega un momento en que, vamos a decir burdamente, se cansa y dice, bueno, pues en una parte de mí me he impuesto dormir 8 horas, pero en otra me canso. Entonces, o me entra o me pongo en estado sonámbulo, o no duermo bien, tengo problemas de sueño porque pues no logro dormir, me despierto todos los días a una hora y entonces pues, bueno, pues todas estas cuestiones son las que dice Seth que ocurren, ¿no? La conciencia quiere volver al cuerpo, pero ha sido hipnotizada con la idea de que el cuerpo no se debe despertar. Entonces aparece un exceso de energía nerviosa que pone los músculos en actividad. De hecho, en un caso extremo te levantas y andas como sonámbulo. Pues el cuerpo sabe que ha estado demasiado tiempo inactivo y que de ello resultarán fuertes calambres musculares. Por un lado me impongo dormir 8 horas en un determinado nivel y por otro la conciencia, inconsciente para el personaje que se impone dormir 8 horas. Cuando tú dices, voy a dormir 8 horas, bueno, pues tú estás en un nivel que es la mentecita material, la conciencia de vigilia, pero hay otra parte de la conciencia que está diciendo, eso es completamente innecesario. Pero como tú no estás acostumbrado a escuchar al interior, pues te impones la creencia externa de que hay que dormir 8 horas en vez de atender a las señales que te manifiesta tu cuerpo. Y dejas en la inconsciencia esas señales, esas intuiciones, que te dicen que no hace falta dormir tanto, pero tú impones la creencia externa. Y esa creencia externa hipnotiza a la parte de la conciencia que sabe que no necesita dormir más. La hipnotiza y la deja aprisionada, con la idea de que el cuerpo no se debe despertar. Entonces aparece un exceso de energía nerviosa que pone los músculos en actividad, pues el cuerpo, la conciencia que se encarga del disfraz, sabe que ha estado demasiado tiempo inactiva la conciencia que sostiene el disfraz a nivel celular y atómico, sabe que ya vale, que no es necesario más, pero como la conciencia del personaje le impone el dormir las 8 horas, pues se tiene que fastidiar y estar ahí pues diciendo, no necesito dormir más, pero en otro nivel me lo he impuesto. Pues la conciencia corporal sabe que ha estado demasiado tiempo inactivo, el cuerpo, y que de ello resultarán fuertes calambres musculares. Hay una sabiduría que desde la mentecita material de la conciencia de vigilia es inconsciente. Si no atiendes a ella, pues no atiendes a esa sabiduría. Es lo que también se oye mucho, que es fíjate en las señales que te da tu propio cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo con respecto a tus hábitos de vida? Atiéndelo, no te impongas creencias externas. No, es que dicen los médicos que hay que dormir tal. Bueno, lo que digan fuera, sean médicos o sea quien sea, es lo de fuera. Y otra cosa es qué te dice tu propia conciencia en el nivel celular, que también es tuya del soñador. También la estás lanzando tú para generar el disfraz del personaje. Entonces tienes la conciencia del personaje y la conciencia del disfraz.
y sobrepones la conciencia del personaje sobre la conciencia del disfraz, pero vienen todas de ti. Atiende a tu conciencia del disfraz, a ver qué te dice, y olvídate de la referencia externa. Atiende a la referencia interna propia, también del disfraz, también del cuerpo. Es tuya. Lo mismo sucede con nuestros hábitos alimentarios. Alternadamente atiborráis de comida los tejidos o les hacéis pasar hambre, lo cual tiene claros efectos sobre la naturaleza de vuestra conciencia, vuestra creatividad y vuestro grado de concentración. Y tiene su lógica, porque desde el momento en el que nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está compuesto por pequeñas unidades de conciencia que también lanzamos nosotros, las funciones específicas de cada tipo de célula, resulta que nos dice Seth, y tiene cierta lógica, que funcionan peor cuando externamente les impones hábitos basados en creencias culturales. Hay que comer 3 veces al día, o 2, o 1, las que me dé tiempo, y no atiendes a lo que te está diciendo el cuerpo, no atiendes a lo que te está diciendo esa conciencia celular. Has sobrepuesto una creencia egoica del personaje sobre la conciencia celular. Ambas dos las lanzas tú desde el tronco del árbol. El soñador lanza ambas, lanza también el escenario colectivamente, el mundo y las estrellas, como dice Ramta, y en fin, todo, lo lanza todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si la conciencia celular requiere una menor polaridad pendular en los procesos que el personaje se lo impone, vas a comer a las 13 horas y no vas a volver a probar nada hasta el día siguiente a las 8 horas. Bueno, pues eso es una creencia que impones. Bueno, pues quiero estar, en fin, no quiero comer tanto, quiero estar más delgado, pero cuando me siento a comer me quiero atiborrar porque es la costumbre cultural. Y entonces tu conciencia celular te dice que no, que a mí eso no me va bien, pero tú no escuchas internamente la conciencia celular. No, que la puedes escuchar perfectamente, puedes notar las sensaciones corporales. Cuando te atiborras, cuando, como dice Seth, cuando matas al cuerpo de hambre 12 horas, en fin, puedes notar qué está ocurriendo y hacer un poco de caso. Oye, pues ahora me ha entrado hambre. Bueno, pues voy a hacer un alto y voy a comer algo. Oye, pues mira, ya efectivamente esa sensación se me ha pasado. Claro, si culturalmente crees que hacer un alto o por diversas cuestiones relacionadas con el estrés y, en fin, lo que haces es que en ese alto te vuelves a atiborrar, pues entonces, claro, lógicamente estás proporcionando un exceso de energía a tus células. Ese exceso de energía, ya sabemos por la medicina, que se acumula en forma de grasa, pues para un momento en el que un periodo de hambre pues necesite proveerse. Y esto pues es un aprendizaje que viene de toda nuestra historia evolutiva. Nos está diciendo Seth, ahora sois conscientes para cambiarlo. Tanto los hábitos de sueño como los hábitos alimenticios. Da igual. Lo mismo sucede con vuestros hábitos alimentarios. Alternadamente atiborráis de comida los tejidos o les hacéis pasar hambre, lo cual tiene claros efectos sobre la naturaleza de vuestra conciencia, vuestra creatividad y vuestro grado de concentración. ¿Por qué tiene efectos sobre la naturaleza de nuestra conciencia, nuestra creatividad y nuestro grado de concentración? Fijaos, la mentecita material funciona manejando impulsos eléctricos con las células especializadas que son las neuronas y funciona dando instrucciones a través de que las glándulas endocrinas reciben esos impulsos eléctricos y los transforman en sustancias químicas que no es nada más que
otro tipo de células codificadas de forma inteligente para que manden a otro tipo de células codificadas de forma inteligente y unidades más pequeñas y, en fin, proteínas y todo lo que la medicina pues ya sabe perfectamente y de esa forma se regula el cuerpo. Pero, ¿qué ocurre? Que si tú tus células cerebrales pues no las atiendes, y esto pues no solo hablo de hábitos alimenticios, hablo de todo otro tipo de hábitos. ¿Qué haces con tus células? ¿Qué hacemos con nuestras células cerebrales? Pues igual les estamos imponiendo desde el personaje unas creencias. Por ejemplo, la creencia de que como estoy muy estresado, pues me tengo que ir de copas. Bueno, pues eso es una creencia. Y entonces, pues le impones a tus células cerebrales algunas creencias. Y tus células cerebrales dicen, a ver, porque yo no puedo realizar mi función correctamente así. Es lo que nos está diciendo Set. Que empecemos a valorar que el cuerpo, tal como dicen todos los textos espirituales, no es una cosa diferente. Es energía que es como se manifiesta el pensamiento de la mente del soñador. Aquí. Es una proyección de tu sistema de pensamiento en un nivel superior, central. Y hay conciencia celular. Por eso el cuerpo en sí no existe. El cuerpo enteramente eres tú a nivel mental, enteramente. En otro nivel mental generas la conciencia de personaje y la conciencia corporal. Por eso el cuerpo en sí no es nada. Por eso nos lo dicen. No es que me ha salido una enfermedad. No, perdona, no te ha salido nada. Tú has determinado, la has planificado y la has puesto en ejecución. La has manifestado tú. La conciencia de personaje, como tiene un propósito en nuestras experiencias, pues lo achaca a lo que le interesa. No, el cuerpo es completamente una cosa independiente, tú no lo dominas, el cuerpo enferma o no te enferma, o es de una forma o es de otra, o se comporta de una forma o se comporta de otra, con independencia de ti. Pues no es con independencia de ti, es que tú has hecho inconsciente el proceso por el cual manejas tu propio cuerpo. Nada más, porque tu propio cuerpo no es diferente de tu conciencia. En otro nivel, cuerpo y consciencia son manifestaciones de la misma entidad, de la identidad central, egoica, tras la cual está el espíritu. De igual manera, matáis de hambre al cuerpo, pensad en las células. Estáis matando de hambre a las células porque el personaje impone una creencia y las células dicen, bueno, pues ya está, pues como aquí estoy sometida al personaje, pues me tengo que fastidiar y hacer lo que el personaje crea. ¿Que tengo que pasar hambre? Pues tendré que pasar hambre. Alternadamente, no, perdón, esto era de antes. Y así aumentáis, subrayado aumentáis, el proceso de envejecimiento de vuestro cuerpo. Claro, la conciencia celular sabe lo que tiene que hacer, naturalmente. Pero si la conciencia del personaje no atiende a la conciencia celular, que sabe lo que tiene que hacer, y le impone sus creencias, pues ocurre esto, las matas de hambre, porque las células pues debieran estar recibiendo nutrientes, que es como se ha diseñado que sean funcionales en este entorno, pues cada 3 horas, imagínate. Bueno, pues no, estás 10 horas, porque como has decidido que tienes que dormir 10 horas, pues estás 10 horas. Y entonces aumentáis el proceso de envejecimiento de vuestro cuerpo, negándole la comida durante todas esas largas horas. Todo esto se refleja en la fortaleza y naturaleza de vuestra conciencia.
todo esto se refleja en la fortaleza o en la naturaleza de vuestra conciencia. ¿Por qué? Pues porque al final hay una conciencia de personaje imbricada en una conciencia de disfraz. Pero en este entorno están funcionando en conjunto. Y si la conciencia corporal no le deja al personaje que funcione equilibradamente y óptimamente, va a afectar a la conciencia del personaje, porque te vas a sentir en un estado lejano al óptimo corporalmente, y eso afecta anímicamente a la conciencia del personaje. Deberíais dividir los alimentos que tomáis a lo largo del periodo de 24 horas, más de lo que lo hacéis, y no solamente durante el periodo que permanecéis despiertos. No, las comidas son en las 16 horas de despierto. En las 8 horas, 9 horas de sueño, no. 9 horas, 10 horas, en exceso de 3, que sería lo adecuado cada 3, 4, para darle alimento a las células. Pues no. Como me he impuesto que se duerme aquí 8 horas y si no, no se es persona, pues ya está. Entonces las células, pues, tenemos una imposición desde arriba. ¿Qué vamos a hacer? Si cambiáis los patrones de sueño como os he sugerido, también comeríais durante la noche. A las 5 de la mañana me voy a dar un paseo. Y antes de dar el paseo, pues me tomo lo que sea, unas nueces, en fin, una fruta, y me voy a dar el paseo. Perfecto. Dícese. Comprobadlo. Tendríais que comer mucho menos a las horas de comida habituales. Ah, problema. Es que he quedado a comer y se come el primero, el segundo y el postre. Si fácil no es. No, es que yo tengo comidas de trabajo y se come el primero, el segundo y el postre y se toma el café y, en fin. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues aquí está el consejo y ya lo que cada uno hagamos. Y yo entiendo que no es fácil. Yo lo entiendo porque yo lo sé. A mí pues me ocurre. No es fácil. Tomar pequeñas cantidades de comida más frecuentemente sería mucho más beneficioso que vuestras costumbres actuales, tanto desde un punto de vista físico como mental y psíquico. Porque, repetimos, cada célula es una unidad de conciencia. Procede del mismo origen, la conciencia central egoica, que al planificar manda conciencia para el personaje, conciencia para el disfraz, conciencia para el decorado del entorno que te rodea. Hemos oído muchas veces que creáis vuestro entorno, que en una habitación lo habéis generado todo, que os parece magia, pero lo hacéis en tiempo real. El mundo, las estrellas, todo el universo físico-material lo estáis generando. Parte de lo mismo, la mente de los soñadores, utilizando la infraestructura mental de su propietario, del origen de la realidad total. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estas unidades celulares pues funcionan mejor pues de una determinada manera, menos polarizada, pero la mentalidad polar del personaje pues le impone una polarización mayor y no funcionan tan bien, porque en este diseño pues no se funciona tan bien con esa polarización que disminuyendo esa polarización. Entonces, en vez del péndulo 8 horas, 16, 8, 10, no, 3, 4, comidas lo mismo. Entonces, trae un beneficio tanto físico como mental y psíquico, que realmente es una unidad en el fondo, es una unidad. Aquí se manifiestan con diferencia los aspectos psíquicos, físicos, psicológicos. Es una unidad emocional, no sé qué. Es una unidad, en realidad.
Todo esto es ficción. Este diseño es ficticio, es una unidad. Por eso dice, sería mucho más beneficioso que vuestras costumbres actuales, impuestas por la mentalidad polarizada dual del soñador, del fragmento de la mentecita material, tanto desde un punto de vista físico como mental y psíquico, desde todos los puntos de vista, claro, si al final es una unidad, si es que hay un origen de la conciencia que aquí se manifiesta según el diseño de muchas formas, pero es una la conciencia que se está manifestando. Es una la que planifica toda esta manifestación. El cambio de los patrones de sueño haría cambiar automáticamente los patrones de alimentación. Descubriríais que sois una identidad más unida. Claro, 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 porque lo separamos todo artificialmente. No, el cuerpo es el cuerpo, y la mentalidad es la mentalidad. Y no, que hay una unidad esencial, trascendente a la apariencia formal. Hay una identidad sustancial, hay una unidad. Descubriríais que sois una identidad más unida. Y no solo aquí en esta manifestación, es que todo el resto de manifestaciones que el personaje se va a visitar en estado de sueño, es que es una unidad. Es que lo que hay es un diseño de separación, nada más. Descubriríais que sois una identidad más unida. Seríais mucho más conscientes de vuestras capacidades de clarividencia y telepatía. Por citar algunas. Claro, porque si estás férreamente enfocado en la realidad de un entorno que en realidad es otro diseño más, pues entonces tienes mucho más cercenadas las capacidades naturales del ser, que en una unidad ya hemos oído muchas descripciones en otras series de cómo es el espíritu. El espíritu no tiene limitaciones. Aquí está plenamente manifestada la limitación con un diseño. Entonces, si tú, por tu mentalidad polar, por darle validez a las creencias externas, polarizas y fuerzas incluso a esa parte de la conciencia que compone el entorno, que es la de el disfraz, que es la celular, pues le impones unos hábitos que lo que hacen es separar más esas dos aparentes realidades físico-material despierto de la del estado de sueño en el que visitamos otras dimensiones, pues entonces, lógicamente, estás impidiendo el desarrollar esa percepción extrasensorial, que por otra parte es natural. Es que es la naturalidad de la conciencia, la telepatía y la clarividencia y la clariaudiencia. Es natural que te puedas relacionar con otros entornos y podrías, desde vigilia, desde el estado de despierto, fomentarlo. Pero si suprimes esas creencias externas, egoicas, que impones a tus hábitos de dormir y de alimentarte. Descubriríais que sois una identidad más unida, seríais mucho más conscientes de vuestras capacidades de clarividencia y telepatía, por citar algunas. Y no sentiríais la profunda separación que ahora percibís entre el yo despierto y el yo dormido. Esta sensación de alejamiento se desvanecería en grado sumo. Es bastante contundente Seth cuando nos dice, de verdad que es muy beneficioso para vosotros cambiar esos hábitos, por todas estas cosas. Seríais una identidad más unida. Y eso disminuiría el miedo y aumentaría la confianza y la certeza de la trascendencia. ¿Qué miedo da ser solo un cuerpo? ¿Qué nos dice un curso de milagros? Que el miedo proviene de percibir incorrectamente esta experiencia. Si tienes evidencias de que eres más que un cuerpo, aumenta tu confianza
Y la percepción extrasensorial te da evidencias de que eres más que un cuerpo. Y cambiando tus hábitos de sueño y alimenticios, vas a obtener más evidencias de que eres más que un cuerpo. Por lo tanto, más confianza. Esa percepción de identidad unida que puedes obtener cuando reduces la contundencia de la separación entre la experiencia físico-material y las demás de esta forma, te aumenta la confianza, te disminuye el miedo. Dices, bueno, al fin y al cabo soy algo más que un cuerpo. Yo lo tengo ya evidenciado en mí mismo. También aumentaría vuestro disfrute de la naturaleza, pues por lo general no estáis muy familiarizados con la noche. Podríais sacar muchas más ventajas del conocimiento intuitivo que ocurre en el mundo de los sueños, y vuestro humor no sufriría altibajos tan marcados como hasta ahora. Bueno, con respecto al disfrute de la naturaleza, pues efectivamente, la noche se dice que es mágica. No para irse de copas, porque eso es otro tipo de... para disfrutar de la naturaleza nocturna. Y de esa forma, pues tener más contacto con otra fase de esta realidad físico-material que tienes completamente desconocida. Dice Seth, despiértate a las 5 de la mañana y vete a dar un paseo. Y ya verás lo bien que estás a las 7. Bueno, los primeros días quizás te cueste, pero en cuanto te acostumbras, ya es un hábito. Pero depende de que suprimas la creencia limitante. Primero. Por eso dices, date instrucciones concretas de que en esas 5 horas vas a descansar fenomenal. Dátelas antes de dormir. Y ponte el despertador a las 5. Y vete a dar un paseo. Y si te da miedo la oscuridad, pues que sea primero cercano y poco a poco un poquito más. Y empiezas a unificar la manifestación, que la has separado excesivamente y limitado con esas creencias de la referencia externa de lo que aquí estamos viviendo socialmente. Las tradiciones, las costumbres, las influencias culturales. Podríais sacar mucho más ventajas del conocimiento intuitivo que ocurre en el momento de los sueños. Podrías tener mucha más información procedente de los sueños porque recordarías mucho más los sueños. Porque ahora, como tienes esa separación artificial en tu mentalidad de que lo del sueño es para descansar y punto, y no tiene nada que ver con la vigilia, pues entonces te estás limitando el acceso a la información que te trae de otras dimensiones de tu experiencia los sueños, que te pueden traer aprendizajes de otros fragmentos que están en otras vidas y los realizan, pero si tú te cierras a que esos aprendizajes lleguen, igual que te cierras a que los aprendizajes de tu actual vida salgan, pues entonces no estás aprovechándolo tan bien. Y vuestro humor no sufriría altibajos tan marcados como ahora. Bueno, pues esto proviene de lo que hemos dicho antes. Si tú no atiendes a las señales de tu conciencia celular, pues las células no funcionan óptimamente y, por lo tanto, el disfraz se convierte en una mayor limitación para ti. Me siento cansado, no estoy bien. Una mayor delimitación de lo que tendría que ser si funcionasen las células óptimamente con estos nuevos hábitos. ¿Qué ocurre? Que si el disfraz es una rémora para ti, pues tus altibajos emocionales hacen cambios de humor muy polares. Fijaos que siempre es cuestión de reducir la polaridad. Siempre. Siempre hay que buscar el equilibrio. Siempre. Y nos dice Seth, atiende a tu conciencia celular. De hecho, como sabe que no atendemos mucho, nos da las pautas él. Seth nos dice, mira, tu conciencia celular te va a decir esto. Como no la atiendes, te lo digo yo. Pero si la atiendes, te vas a dar cuenta de que te va marcando unos ritmos diferentes de los que tú como personaje te has impuesto debido a la referencia externa cultural.
Los problemas de senilidad, la gente mayor que va perdiendo consciencia, se reducirían también, ya que los estímulos no se minimizarían durante un periodo tan largo de tiempo. Claro, pues si tú estás imponiéndole al cuerpo a nivel celular un ritmo diferente del óptimo, eso cuando eres más mayor pasa factura. Pasa factura porque el diseño, pues ya sabemos que tiene una planificación concreta impuesta por la mentalidad egoica de que se vive unos años y después hay que morir. Entonces, claro, pues los últimos años tú estás ejecutando la planificación de que el cuerpo envejece y muere, pero podrías minimizar la ejecución de esa planificación. Nos dice Quirión, nos dice Ramta que podrías subvertirla completamente, pero bueno, empecemos a minimizarla y nos lo dice Seth. Puedes minimizarla. ¿Cómo? Permitiendo la funcionalidad de tus células conforme a lo que demanda la conciencia de cada una de ellas, si las atiendes. Repito, Seth sabe que no las atendemos y nos lo dice. Como no las atendéis, os lo digo yo, pero aprended a atender las señales corporales. Todos nosotros nos hemos dado cuenta cuando dormimos en exceso que no nos sienta bien. Cuando comemos en exceso no nos sienta bien. Cuando nos pasamos largos periodos teniendo al cuerpo matado de hambre, pues hasta te mareas. No te sienta bien. Pues todo eso son señales que no atendemos porque le imponemos condicionamientos culturales externos. Los problemas de senilidad se reducirían también, ya que los estímulos no se minimizarían durante un periodo tan largo de tiempo. Pues la persona ya anciana, ya vieja, pues lo mismo, está 16 horas imponiéndose algo que sus células pues no funcionan óptimamente así. La conciencia celular no quiere, pero la conciencia del personaje se lo impone. ¿Y qué ocurre? Que como la planificación es que envejezcas y cada vez funciones peor y mueras, pues estás acelerando el proceso de envejecimiento. En vez de desacelerándolo, estás polarizando la planificación de envejecimiento en vez de despolarizándola. Y la conciencia, al tener una mayor flexibilidad, entraría más en contacto con el sentido de la alegría que le es propio. Claro, la vitalidad del espíritu que al final penetra, permea hasta donde las limitaciones egoicas le dejen llegar. La vitalidad natural de nuestra naturaleza real, esa inocencia alegre y dichosa, puede penetrar hasta donde le dejemos llegar. Pero si no le dejamos llegar, dice Seth, con estos nuevos hábitos va a llegar más. Y la conciencia, al tener una mayor flexibilidad, entraría más en contacto con el sentido de la alegría que le es propio. Podéis tomaros un descanso. Repentinamente en voz más alta. Y si vosotros no probáis esto, ¿cómo podéis esperar que lo hagan los demás? Le dice Seth a Rob, refiriéndose a él y a Jane. Ponedlo vosotros en marcha, que sois los que estáis canalizando esta información. En fin, contesta Rob, bromeando. A la pregunta, ¿cómo podéis esperar que lo hagan los demás? Dice Rob, no tengo ni idea. También vuestros periodos de trabajo creativo serían más efectivos y eficientes si siguierais los consejos que os he dado. ¿De dónde viene la creatividad? La comunidad científica te diría, pues de dentro del cerebro. Pues no. Viene de otras áreas multidimensionales del ser. De ahí viene la creatividad. Entonces, si estás haciendo una separación artificial más profunda entre el enfoque del personaje físico-material y el resto, pues no te accede tanto la creatividad, intuición, inspiración, creatividad, etcétera. Escucha interna.
Bien, dice Rob, veremos lo que podemos hacer. Como diciendo, nos va a costar mucho cambiar los hábitos, pero bueno, todo se andará. 22:53. De nuevo el trance de Jane había sido profundo y su ritmo rápido. La verdad es que su velocidad me había dejado la mano casi entumecida. Esta pausa resultó ser el final de la sesión. A continuación, y por segunda vez en poco tiempo, Seth y yo tuvimos una charla placentera, dice Rob. Acaba la sesión del libro, habla Seth, pero Jane sigue canalizando a Seth y habla con Rob. Seth y yo tuvimos una charla placentera sin que yo tomara notas. Me explicó más detalladamente cómo, con el nuevo patrón de sueño, mejoraría considerablemente mi pintura, por la mayor creatividad, por la mayor conexión con las otras dimensiones de tu ser. Después que hubo terminado, lamenté no haber tomado notas de la conversación. Voy a hacer un inciso. Crillon dice, las almas viejas, que sois los que ahora estáis acercándoos a la espiritualidad, ahora en marzo de 2021, en fin, en estas décadas. Las almas viejas sois las que os habéis reencarnado muchas veces en este planeta. Sois almas viejas con respecto al nivel físico-material y con respecto, en concreto, a este planeta. No quiere decir que todos somos inmortales, todos somos eternos, todos, en fin, eso es así, pero alma vieja es la que en este planeta y siempre ha repetido cada uno de estos fragmentos del ser total, ha repetido en el nivel físico-material y en este planeta. 50.000, 100.000 años, muchísimas vidas. Y dice Crillon, has sido de todo lo que se puede ser. Y entonces, tienes muchos potenciales que has desarrollado en otras experiencias y que ahora mismo, conectándote internamente, puedes recuperar. Todos habéis tenido facultades artísticas, todos habéis tenido facultades de todo tipo de personajes que habéis representado en miles de vidas que habéis tenido aquí. ¿Qué pasa? Que si vienes de otro planeta, que es un entorno completamente diferente, o si has estado como fragmento fuera del físico material y te has ido a otras dimensiones y has estado 4 o 5 experiencias por ahí y vuelves al físico material, pues no tienes tanta pericia como los que llevamos aquí machaconamente en el físico material muchas vidas y en este planeta en concreto. Y por eso nos dice Crillon, las almas viejas podéis acceder a muchas habilidades a través de la escucha interna y vendrá una creatividad de habilidades que habéis desarrollado en otras vidas, porque habéis hecho de todo. Claro. Y esto es a lo que se está refiriendo Seth. Es a lo que se está refiriendo Rob, que le decía a Seth. Me explicó más detalladamente cómo con el nuevo patrón de sueño mejoraría considerablemente mi pintura, porque estaría más conectado. Y recibiría, cuando ha sido pintor, pues vete tú a saber, hasta en las cavernas ha podido ser varias veces pintor de las paredes de las cavernas y posteriormente miles de vidas. Después que hubo terminado, lamenté no haber tomado notas de la conversación, pues contenía mucha información que se podría haber aplicado también a los demás. Pues vaya, Rob, podías haber tomado notas porque todo esto es interesantísimo y muy práctico para nosotros. Pero bueno, la idea queda más o menos establecida. Jane terminó la sesión diciendo que ella esta noche ni siquiera tenía ganas de tener la sesión. Jane pues terminó ahí bastante desenergetizada porque fue larga y fue rápida y tal. Desde esta sesión, hoy cuando la estoy pasando a máquina es día 1 de junio, Jane y yo hemos estado experimentando los nuevos patrones de sueño y debo decir que la sugerencia de Seth resultó ser fácilmente practicable. Confirmo. Después de un periodo nocturno de sueño más corto, no tenemos ninguna dificultad en despertarnos con facilidad, alertas y preparados para ponernos en marcha. Completamos este patrón con 1 o 2 periodos de descanso durante el día. Este sistema nos da una desacostumbrada agudeza de apreciación en todas nuestras actividades, más nitidez, más concentración, más profundidad,
más discernimiento, más claridad mental. Practicadlo. Aquí acaba la sesión 532, acaba esta nuestra segunda parte de este capítulo 8, el dormir, los sueños y la conciencia. Seguiremos con una tercera parte en la sesión 533 de Jane y Rob con Seth. También está la sesión 534. Aventuro que habrá una cuarta parte de este capítulo. Largo y sin más, hasta el siguiente prospector.